Una mañana gris, Gregorio Samsa soñó con un enorme y monstruoso insecto. Tenía muchas patas y se movían sin parar. Despertó y todo indicaba que no era un sueño. Miró el reloj y este indicaba las 6:30 y el tren salía a las 5. No podía comprender cómo pudo quedarse dormido si el despertador sonaba todos los días a las 4 de la mañana y tan fuerte que hasta hacía vibrar los muebles. Pero no era momento de lamentarse, debía levantarse o perdería su trabajo. Dios mío, how could it be done so late? Qué profesión tan dura elegí, cada día de un lado para otro. Por mí dejaba todo esto a un lado. Yo perdí el tren de las 5. Si me voy deprisa podré alcanzar el de las 7. Pero no era posible salir de la cama. Se balanceaba sobre su enorme caparazón, pero no lograba llegar ni al borde. En ese momento, la madre de Gregorio, preocupada, golpea la puerta, al ver que faltaba un cuarto para las 7 y su hijo no había salido. Gregorio, van a ser las 7. ¿No tenías que salir de viaje? You feel good, son? Yes, mother. I'll get up. También llamó su padre y hasta escuchó la voz de su hermana, pero no podía levantarse aunque lo intentara. Quiso rendirse, decir que estaba enfermo y descansar un día, pero no era tan fácil. Vendría su jefe a buscarlo, traería un médico y él se daría cuenta que Gregorio no estaba enfermo. Lo botarían de su empleo por perezoso. Y Gregorio no podía perder su trabajo, por lo menos no por ahora. En 5 años podría ser, cuando termine de pagar la deuda de su padre, pero ahora no, su familia lo necesitaba. Gregorio, ¿is everything alright? ¿Te estás preocupando a tu mamá? ¿Qué pasó? Gregorio no se ha ido, ya debería estar en su trabajo. Después de un buen rato insistiéndole a Gregorio para que saliera, ya eran las 7 y había perdido el segundo tren. Definitivamente estaba en problemas. En ese momento tocan la puerta. ¿Quién es? Soy el jefe de Gregorio. ¿Él está aquí? Es el gerente. ¿Qué hacemos? Querida, ábrele la puerta. Pero, ¿y Gregorio está bien, padre? Se abre la puerta. Hola, buenos días. Ay, ese jefe. Soy el jefe de Gregorio y me preocupé porque estuve esperando a Gregorio para un viaje de negocios y él nunca llegó. Gregorio solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era. El gerente en persona. Así que Gregorio decidió levantarse de su cama con toda su fuerza y cae a la alfombra. Good morning, how is your day? Gregorio no se ha sentido bien esta mañana. Buenos días, empoderado. Gregorio, abre ya la puerta que está tu jefe aquí. Open the door, Sir Sasma. Open the door, Sir Sasma. Yo había confiado en usted y usted ni siquiera ir a trabajar. Y qué sospechoso que usted tenía que ir a cobrar una plata y usted no se apareció hoy. Y no quiere ni dar la cara. Muy sospechoso, señor Sasma. Muy sospechoso. One moment, please. Ya me levanto. Me he sentido mal esta mañana. Pero estoy bien y voy a trabajar. Así que no se preocupen. Gregorio logra abrir la puerta con su mandíbula, lastimándose en el proceso. ¡Al fin! ¡Por Dios, Gregorio! ¡Ayuda! La madre asustada corre a los brazos del padre de Gregorio y el gerente asustado huye del lugar, haciendo que Gregorio se asuste y salga corriendo de la habitación, logrando que el papá lo persiguiera. Gregorio, ven acá. Regresa a la habitación. Papá, ten cuidado. Don't my hurt my brother. La madre se desmaya. Mamá, papá, voy a llamar a un médico. Mamá se ha desmayado. ¿Si ves lo que has ocasionado, Gregorio? Después de un rato de corretearlo,
Gregorio logra llegar a la habitación, pero se atasca en la puerta. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte golpe, que hizo que Gregorio entrara a la habitación sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón y todo quedó en silencio. El resto de ese día, Gregorio lo pasó durmiendo. Cuando despertó, encontró una bandeja con su alimento preferido, leche, y en ella nadaban pedacitos de pan. Al instante, Gregorio supo que su hermana había puesto ahí la comida. Se acercó emocionado a comer, pero al primer sorbo sintió asco y se sorprendió, pues nunca la leche le había causado esa sensación. Intentó de nuevo, pero era imposible, asqueroso. Así que se arrinconó debajo del sofá y pasó durmiendo y con hambre la primera noche de insecto. En la mañana, su hermana entró al cuarto y al ver que Gregorio no había comido, como adivinamos sus pensamientos, sacó el plato con leche y a cambio le trajo varios alimentos descompuestos, vegetales, restos de comida y un queso mohoso, y dejó solo a Gregorio, que solo entonces pudo comer, y esta vez también se sorprendió, pues lo que antes habría sido repulsivo para él, ahora era delicioso. Finally, something to eat. Terminó y volvió a esconderse bajo el sofá. Más tarde, Gretel limpió todo mientras Gregorio estaba escondido, pero la muchacha podía ver el bulto tenebroso debajo del mueble, y aunque evitaba mirarlo, sentía su presencia y eso incomodaba a ambos. Y aunque la única que se encargaba de cuidar a Gregorio era su hermana, la situación se hizo cada vez más tensa. Ella abría de par en par las ventanas de la habitación, cada vez que entraba en ella para que se escape el hedor del insecto. Pero eso mortificaba a Gregorio, que habría preferido que las ventanas no solo estén cerradas, sino que también estén corridas las cortinas. Una noche, Gregorio escuchó la conversación de su familia. Las conversaciones en casa ya no eran alegres ni joviales. Casi no se hablaban. Todo había entrado en un estado de petrificación. La criada se había ido y habían contratado otra bastante mayor. Y aunque la hermana era la única que se encargaba de Gregorio continuamente, su madre declaraba su intención de ver a su hijo y conocer su estado. Pero su padre y Gretel se lo impedían. I want to see Gregorio. I would like to know how is him. Creo que es mejor que no lo veas. Sí, mamá, por el momento es mejor que no. Gregorio estaba de acuerdo con ellos. No quería que su madre ni su hermana ni nadie pese a los malos momentos por su culpa. Así que, aunque demoró 4 horas, arrastró la sábana de su cama y la llevó bajo el sofá, donde se tapó con ella y evitaba que su hermana se aterrorice cada vez que entrara en la habitación. Por eso entonces, Gregorio había encontrado un pasatiempo. Había descubierto que sus patas viscosas se adherieran a las paredes y que podía caminar por ellas. Incluso podía pasar por el techo. Su hermana había notado eso, pues quedaban las huellas de sus patas. Se le ocurrió entonces que si su hermano quería pasear por las paredes y por el techo, lo más sensato sería quitarle todos los obstáculos que pudiera encontrar. Los muebles, el escritorio, la cama. En ese momento no tenía quien le ayudara con esa labor. Y como la única en casa era la madre, tuvo que pedírselo a ella. Gregorio se escondió bajo la sábana y las 2 mujeres comenzaron su labor. Sin embargo, Gregorio no quería que desalojen sus cosas, no quería sentirse un animal, no quería que le quiten lo último que le daba una apariencia humana en su habitación. It's now or never. Pensó, y salió de debajo de la sábana y se apoyó sobre un cuadro pegado en su vientre viscoso al cristal del retrato. Cuando volvió la madre al cuarto, vio al insecto pegado al vidrio y se desmayó por el espanto. Gretel intentó auxiliarla y le desabrochó la blusa, mientras amenazaba a Gregorio con la mirada. Gregorio, asustado, se despegó como pudo del vidrio y huyó hacia el comedor.
Trepó por las paredes y el techo, pero su nerviosismo lo traicionó. Se despegó el techo y cayó pesadamente sobre la mesa. En ese momento llegó el padre del trabajo. Cuando vio la expresión de Gretel, lo adivinó todo. Gregorio has escaped. Dijo ella abrazándose al pecho del padre. My mom had saw him and she passed out, but it's okay now. El padre no quiso escuchar más. Tiró la gorra sobre el sofá y empezó a perseguir al insecto. Gregorio huía, pero pronto se dio cuenta que era preferible no huir y dirigirse al cuarto para que su padre vea que él tenía la intención de encerrarse por sí solo. Pero el padre no entendió y empezó a arrojarle manzanas, una de las cuales se le encajó en el caparazón de Gregorio, quien se cruzó con su madre, que corría espantada para detener a su esposo y pedirle llorando que por favor no mate a su hijo. No le hagas daño, por favor. ¿Lo vas a matar? La grave herida de Gregorio por esa manzana permaneció arraigada a su cuerpo, un recuerdo visible ya que nadie se atrevía a retirarla, y por la cual tuvo que soportar dolores por más de un mes. Herida con la que había perdido agilidad para siempre. La puerta se abre lentamente y observa a su familia en el comedor. Gregorio miraba detenidamente que ya no había conversaciones animadas como antes. El padre no tardaba en dormirse en su silla después de la cena. La madre, sentada debajo de la luz, cosía ropa fina para un comercio de moda, y la hermana había aceptado un trabajo atendiendo a clientes en diferentes tiendas y estudiaba francés en la noche. El padre, sin saber que se había quedado dormido, le dice a la madre: ¿Tú de nuevo cosiendo? ¿Por qué tanto coses? Y se volvió a quedar dormido. Greta y la madre se reían de la situación. Al dar las 10 de la noche, la madre procede a despertar al padre. Despierta, despierta. Ya son las 10. Anda a la cama. Aquí no vas a descansar bien. ¿Y qué lo necesitas? Ya las 6 debes estar trabajando. Déjame aquí un rato más. Y así pasó media hora más sin levantarse. La madre, ya apresurada por ir a dormir, le tira del brazo. Go on, let's go to rest. It's time. Just listen to my mom. Come to bed. We are going to bed with you. Oh my God, I would like to rest the rest of my days. Leave me alone, please. Apoyado sobre las dos mujeres, se levanta pesadamente y se deja llevar por ellas hasta la puerta. Les hace una seña diciendo que podía continuar solo, pero al ver lo dormido que estaba, ellas prefieren dejar su costura y su pluma a un lado para continuar ayudándolo. Como se podía ver, esta familia, absorbida por el trabajo, ya no tenía tiempo ni ganas como para ocuparse de Gregorio. El presupuesto familiar cada vez se reducía más, por lo que despidieron a la criada y contrataron una asistente gigante, acuerpada, con el pelo blanco y desgreñada, que iba un rato en la mañana y al otro en la noche, y hacía el trabajo más pesado y el resto se lo dejaba a su madre. Cada noche se presentaba la misma situación. Gregorio se enteraba de lo que pasaba en su familia por las conversaciones a la hora de la cena, pero la madre no soportaba ver a Gregorio así. Gretel, close the door, please. Tranquila, mamá, ya lo cierro. Gregorio de nuevo se encontraba sumergido en la oscuridad. Así pasaban días y noches sin dormir. Solo pensaba en cuánto sería el día en que volvieran a abrir esa puerta y él saliera a hacerse cargo de los asuntos de la familia como lo hacía antes. Gretel dejó de atenderlo como en algún momento lo hizo. Ahora en la mañana, antes de ir a trabajar, empujaba con el pie cualquier comida hacia la habitación de Gregorio, y en la noche lo recogía con un palo de escoba sin siquiera percatarse de si había comido o no. La habitación cada vez estaba más sucia. La asistenta un día decide abrir la puerta del cuarto y con gran sorpresa y sin ningún miedo empezó a hacerlo cada mañana y noche para echarle un vistazo, y sin miedo alguno le decía: Oh, come here! Horrible bug! Look at this weird monster! A estas molestas palabras Gregorio no le hacía caso.
solo se quedaba inmóvil. Hasta que un día de una intensa lluvia, Gregorio no soportó más esos insultos y se volteó a ella como para atacarla, pero de una forma lenta y muy débil. La asistenta tomó una silla que se encontraba cerca a la puerta con la intención de tirársela por la espalda, y Gregorio retrocede. ¡Oh! Con que ahora sí nos sigues adelante, ¿no? Tendrás muchas ganas de atacarme, bicho cobarde. Así transcurría el tiempo, en casa de los señores Samsa. Habían decidido alquilar una de sus habitaciones a 3 personas, quienes en ocasiones cenaban con la familia, algo que Gregorio únicamente podía escuchar ya que no le permitían abrir la puerta aunque estuviese ahí. Desde allí escuchaba cómo comían e incluso cómo masticaban. ¡Qué apetito tengo! Pero qué raro porque últimamente no me apetece la comida. Qué envidia ver cómo comen los huéspedes mientras yo aquí muero lentamente. Un día que la asistenta dejó la puerta entreabierta, Gregorio escuchó un sonido del violín que hace mucho no escuchaba. Ese violín que era tocado por su hermana Gretel. Los huéspedes se levantaron inmediatamente de la mesa y fueron hacia la cocina desde donde llegaba esa dulce melodía. Oh, I'm so sorry. Is the music annoying? Al contrario, ¿no desearía la señorita estar con nosotros y tocar en la habitación, donde es mucho más cómodo y agradable, ¿no? Yes, of course. Pronto fueron hacia la habitación, el padre con el atril, la madre con la partitura y Gretel con el violín. La hermana empezó a tocar y Gregorio, atraído por la música, ya tenía la cabeza cerca a la habitación. ¡Mr. Samsa! Señalando hacia Gregorio, los huéspedes sorprendidos no sabían de dónde había aparecido. El violín se silenció y el padre enfurecido no sabía qué hacer. Keep calm, please. Keep calm. What's that, Mr. Samsa? How is it possible? La madre y Gretel, desconcertadas por lo que había sucedido, no sabían qué hacer. Uno de los huéspedes, mirando fijamente a la familia Samsa, dijo: Señores, teniendo en cuenta estas repugnantes circunstancias y lo que hay en esta casa y en esta familia, en este preciso instante dejo la habitación y por los días que he venido acá no pagaré ni un solo peso, escuchen, ni un solo peso. Por el contrario, estoy pensando si poner alguna demanda contra ustedes. Nosotros también nos iremos. El padre, sin mencionar una sola palabra, se tiró en el sofá y con la cara abajo. Gregorio permanecía mientras tanto en el mismo lugar donde había sido descubierto. Papás, esto no puede seguir así. Si ustedes no se dan cuenta, yo sí. No quiero pronunciar ni el nombre de mi hermano y por eso solamente digo que tenemos que intentar quitárnoslo de encima. Hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y aceptarlo, así que nadie nos podrá reprochar cualquier decisión. Yes, you are so right. Tenemos que quitárnoslo de encima, nos va a matar a todos. Ya no puedo más. Pero hija, ¿y qué podríamos hacer? Si él no se entendiera, podríamos llegar a un acuerdo con él, pero es que es imposible. Tiene que irse, es la única posibilidad, padre. Solo olvídate que es Gregorio. Si fuera Gregorio, hubiese comprendido. Hace tiempo que con una convivencia entre personas y semejante animal no es posible. Ya se hubiera marchado por su propia voluntad, ya no tendría un hermano, podríamos seguir viviendo y su memoria permanecería entre nosotros. Pero esta bestia nos persigue, echa a los huéspedes, quiere adueñarse de la casa. Gregorio, impactado por las palabras de su hermana, decide volver a la habitación. Pero dolido por su herida, le cuesta un poco darse la vuelta. La madre, triste y acongojada, no dice ni una sola palabra. Al entrar Gregorio a su habitación, escuchó un gran ruido. Entra a la puerta a la que habían cerrado de manera apresurada y con llave. Finali. No, what? Gregorio no se sorprendió, pues sabía que estaba por suceder. Empezó a sentir que sus dolores eran cada vez más silenciosos. La manzana
podrida en su espalda y una gran infección por todo el cuerpo, ya la sentía poco. Empezó a debilitarse de tal manera que su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron su último suspiro. Al otro día fue la asistenta quien se dio cuenta que Gregorio había muerto. He's dead, Mr. Sasma, Gregorio is dead. ¿Dead? Eso es lo que creo. Gregorio está muerto. Okay, now we can thank God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La familia Samsa toma la decisión de dar un paseo mientras la asistenta se ocupa del cuerpo de Gregorio. Los Samsa piensan en mudarse a una casa más pequeña y más barata para los dos, ya que piensan que ya es hora de encontrarle un marido a Gretel.